Cuando Hitler plantea la cuestión de los Sudetes en Múnich, empieza mucho antes a presionar. El planteamiento que hace Hitler es: hay población alemana viviendo en los Sudetes, que es un territorio que no forma parte del Reich alemán, que según lo estipulado en la conferencia de Versalles, quedaba formando parte de un nuevo país, que era Checoslovaquia, que es una creación de la conferencia de Versalles formada básicamente por dos nacionalidades, si queremos verlo así, por checos y eslovacos, que hoy día, desde el año 1993, forman dos países distintos, pero hasta el 93 eran Checoslovaquia, y dejaron de ser Checoslovaquia solo durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, desde el 38 hasta el 45. Pues en Checoslovaquia, en este territorio, que había sido parte del Reich alemán y había sido parte del Imperio Austrohúngaro, había una región, que eran los Sudetes, donde vivía población alemana. Y este es el gran argumento de Hitler: todos los alemanes tienen que estar bajo el territorio, bajo el dominio del Estado alemán, del Reich. Eso es muy relativo, es una idea, hay gente que todavía la defiende hoy día, pero el hecho de que la nación y el Estado tengan que coincidir no tiene por qué. O el hecho de que no pueda haber población de una lengua o de una determinada etnia o grupo dentro de otro Estado tampoco sería un problema. Es más, dentro de un Estado puede haber varias lenguas, varias culturas o varios elementos culturales diferenciales y no pasa nada. Pero prácticamente desde el siglo XIX, y es una idea que refuerza a Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, en la Conferencia de Paz de Versalles, cuando habla de los Estado-nación, o dice que cada nación tiene derecho a un Estado. Entonces eso genera un problema en Europa y Hitler se va a aprovechar de eso tiempo después, aunque primero Alemania es dañada por todo esto. Vamos a los Sudetes, población alemana viviendo en un territorio que pertenece a Checoslovaquia. Uno podría pensar, pues claro, si yo estoy de acuerdo con la idea de una nación, un Estado, y la nación tiene mucho que ver con la lengua y con la cultura, lógicamente, automáticamente los Sudetes tienen que ser parte del Reich alemán, porque están formados por población alemana. Pero, aquí viene el primer problema, no mayoritariamente. Los alemanes en los Sudetes podían ser un 30-35% de la población, un tercio. No llegaban ni siquiera al 50%. Por lo tanto, primer asunto, no hay una mayoría. Y eso es interesante por lo que vamos a ver a partir de ahora. Igual que cuando Hitler reclama territorios en Polonia al corredor del Danzig, tampoco hay una mayoría de población alemana. Él simplemente se basa en un elemento: con que haya población alemana, eso justifica ya la intervención del Reich en ese territorio. No hacía falta que fuera ni el 50, ni el 40, ni el 60%. Con que hubiera algo de población alemana, automáticamente el Reich lo reclamaba. La política de Hitler, en primer lugar, era esa: si hay población alemana en un territorio, aunque sea minoría, se reclama. Claro, ¿cómo se reclama? De muchas formas. Se reclama con una presión absoluta, empezando por crear partidos políticos nacionalsocialistas en esos territorios. Cuando tienes un líder nacional socialista que empieza a ganar votos en esos territorios porque supuestamente es el que defiende los intereses de esa población alemana, y esa población alemana lo ve a ese partido y a ese líder como un salvador, pues ese es el primer paso: partidos nacionalsocialistas en esos territorios, y que tienen buenos resultados en las elecciones. No espectaculares, pero sí buenos resultados. Segundo punto, una presión diplomática. El propio Reich alemán presiona de muchas maneras. La primera es al propio gobierno, en este caso vamos a pensar en Checoslovaquia, pero podríamos hablar de Polonia. Presionar al gobierno polaco, presionar al gobierno checoslovaco para que entre a negociar ese territorio. Si no se consigue así, y habitualmente no se consigue así, empieza la presión diplomática a nivel internacional, buscando que las grandes potencias europeas, a la sazón Reino Unido y Francia, apoyen, Italia, perdonadme, que es fundamental en todo esto, apoyen la visión alemana. Incluso en el caso polaco, como ya sabe que no va a tener el apoyo de los franceses y de los británicos, es más, le van a declarar la guerra como consecuencia de la intervención en Polonia, Hitler lo que hace es buscar un aliado fuerte en Europa, que es la Unión Soviética. Y de ahí viene todo el tema del pacto Ribbentrop-Molotov, buscar un aliado, buscar que la comunidad internacional me respalde. Y en Múnich, cuando habla de Checoslovaquia, de los Sudetes, lo consigue, porque británicos y franceses, y por supuesto la Italia de Mussolini, van a acordar en Múnich que los Sudetes pasen a formar parte del Reich alemán. Es decir, que ahí lo consigue de pleno, en el año 38. Y en el año 39 no lo consigue con Polonia, pero sí que busca la alianza soviética que le va a permitir la invasión del territorio polaco por los dos lados. Por el este, invasión soviética, y por el este, invasión alemana. Y si no consigue de alguna manera las cosas así, por lo menos si no le parece suficiente conseguir esa presión diplomática internacional, ya está la intervención militar. La intervención militar la tienes que vender de dos maneras. Aquí es donde entra la propaganda, tanto a consumo interno al pueblo alemán como una visión externa de esa propaganda.
propaganda. Es apelar a supuestos abusos que se han podido cometer, pero siempre consecuencia, y esto es muy importante, de una presión previa del gobierno alemán que lleva a esos gobiernos checo o polaco a maltratar ligeramente o no tan ligeramente a la población de esos territorios de habla alemana. Porque claro, consideraban que eran peligrosos, que podían romper la unidad del Estado. Entonces toman medidas que a veces no son las más adecuadas y que van a servir, y esto es muy importante, a Hitler para coger esas medidas, exagerarlas en grado sumo y presentar a la comunidad internacional y sobre todo a su propio pueblo, a los alemanes, unos abusos intolerables de muertes. Cuando se interviene en los Sudetes, cuando se interviene en Polonia, cuando empieza la operación Barbarroja contra la Unión Soviética, no penséis en ningún caso que se está pensando en ocupar un territorio. Esa no es la clave. Se está pensando en ocupar totalmente el territorio. Es decir, echar a la población autóctona, ya sea porque la eches de la manera de mandar a otro sitio, o ya sea porque la extermines, y ocupar ese territorio con población alemana. Eso es lo que querían hacer los nazis, y en concreto Hitler, que es el ideólogo de todo esto, o en gran medida el ideólogo de todo esto, con esos territorios, con los Sudetes, con Polonia, con la Unión Soviética. No se trataba en ningún caso de dominar a población autóctona, sino exterminarla, quitarla del medio y meter población alemana en el territorio. Esto genera dos problemas, que a lo mejor lo habéis pensado. Primer problema, es mucha gente para exterminar. No se puede hacer a corto plazo. Y luego, cuidado, tampoco, cuando yo he dicho exterminar, tampoco es necesario exterminar. Lo que puedes hacer es dejarlos como personas, iba a decir ciudadanos de segunda clase, pero es que no serían ciudadanos, serían infrahumanos, serían esclavos, serían población por debajo, sin derechos, que habita ahí, que trabaja ahí y que viene muy bien esa mano de obra al Reich. Y el segundo, podéis pensar, claro, población alemana, ¿de dónde la sacas? ¿Habéis estudiado, habéis visto la política de natalidad del Tercer Reich? Porque es una cosa tremenda. Es decir, la cantidad de hijos que promovían entre las familias, la cantidad de ayudas que daban, culturalmente consiguieron que las familias muy numerosas estuvieran muy bien vistas, porque aportaban mucho al Reich. Entonces era un orgullo para ellos. En el caso concreto de Alemania, es que hacían falta jóvenes alemanes, por supuesto para la guerra de Hitler, pero también para la explosión de natalidad que tenía que llenar todo el imperio.